Ay, qué maravilloso, qué felicidad. De nuevo aquí conectándonos en una noche muy especial. Hoy 21 de octubre. Siempre tengo invitados especiales, ¿ok? Pero con ella tengo como una magia. Andreina Monasterio. Andreina Monasterio es periodista venezolana, nacida en Caracas, criada en Caracas, y está residenciada en Madrid. Allí la conocí en persona, porque nos conocimos a través de un grupo de WhatsApp de puros periodistas. Entonces, ¿qué pasa con Andreina? Tenemos muchas cosas en común y hay es eso que digo, esa magia que nos conecta con cosas muy particulares que nos hacen ese clic, esa chispa sabrosísima. A esta chica, que además juraba que tenía muchísima menos edad, no aparenta la edad que tiene. Es una mujer bella por dentro y por fuera. Un espectáculo de mujer y como lo dije en la promoción, una mujer fascinante. Entonces, ya te invité. No me digas que no recibiste la invitación. Empieza Cristo a padecer. Ay, no. Esto es para todo. Cada vez que nos vamos a conectar en algoritmo ocurre eso. Cuéntame, escríbeme por allí. ¿Recibiste la invitación? ¿No la ves? Abajito, que es una camarita. La vuelvo a enviar. Ya, está listo. Y bueno, queremos conversar hoy para compartir con ustedes la parte de su, de su trayectoria, ¿no? En el campo periodístico y cómo ella de alguna manera afirma que encontró su vocación una vez que emigró. Entonces, hay así como cositas en el aire que me gustaría que ella aclarara para que entendamos también que este proceso migratorio que, digamos, compartimos millones de venezolanos en este momento, tiene sus particularidades, como todo. Ya te mandé la invitación, mi bella, ya te invité de nuevo. Revisa. Si no, pues vamos a tener que arrancar de cero. Esto, A ver, ahora sí. aquí con mi, con mi Ay, mensajito. bueno, lo pensaba hace ratito, cuando me estaba más o menos parapeteando el cabello. Decía, Bueno, estamos "Chale, conectados. desde que encontré el despeinado, no puedo ser más feliz, ¿Qué porque tal? Buenas es así noches. y ya está. Así estás preciosa, estamos perfectas. Tú también, y ese rulito ahí acompañando a los rulotes míos. Ay, André, qué felicidad. Deja los nervios, y te deja los nervios. Ay, sí, chica, es que estaba muy ansiosa de verdad por tener Mira, esa conversación. Lo por hemos aquí hablado desde hace mucho pregunta, tiempo. por aquí pregunta una amiga que si eras del perrito en la interpretación de teatro, que sí. Claro. Sí, yo era Es que todo cuando ti. era Toti, cuando yo digo, o estamos mencionando las cosas que nos han unido y que tenemos en común, son muchas, son muchas. Mira, nos encanta el actuar, leer, nos encantan los gatos. Nos, e- ¿tú Aquí está. tú crees que tú me vas a echar coco? La diferencia es el contenido. Yo me tomé un té de camomila, de manzanilla. Y bueno, nos No, gustan los yo lo, gatos, somos periodistas, somos mujeres súper conectadas con la defensa y los derechos de la mujer, sobre todo bien centradas, ¿no? Sin extremismo. Nos encanta escribir, la poesía, eh, compartir
los amigos, hablar, o sea, es una cosa divina, divina. Y tú naciste en Caracas, Andrés. Sí, yo soy caraqueña de pura cepa, municipio Libertador, Exacto, Parroquia del Recreo. exacto. Cara, venezolana. Bueno, yo lo decía al principio, que eres venezolana, que naciste en Caracas y que eres caraqueñísima. Eh, y fíjate, el, la conversación nuestra de hoy, que si bien va a tener sus variaciones, porque va a depender de hacia dónde nos conduzcamos, eh, la base central tiene que ver con eso, con esta transformación que me aseguraste tú, se ha convertido como en la manera de redescubrirte, ¿no? Entonces, pero como todo tiene un génesis, vamos a partir de un principio. Te haces periodista en Venezuela Sí, así es. y trabajas en qué fuentes. Bueno, primero, muy contenta de estar aquí. Le doy la bienvenida a amigas muy queridas que estoy viendo conectadas, Damelis, Marilvi, María Angelina, que me perdone alguna otra si se me está pasando. Y sí, yo me hice periodista en Venezuela. Recuerdo que cuando yo era pequeña, bueno, sabes que uno siempre dice que quiere ser muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, entre todas las cosas que yo decía que quería hacer, yo decía que yo quería ser ecologista. Entonces mi mamá me explicó que, bueno, que eso como tal no era una profesión, que yo podía ser ecologista siendo lo que yo quisiera hacer, o sea, escogiendo lo que yo quisiera y también podía ser ecologista. Y a veces decía que quería ser diseñadora de modas, pero el dibujo por ahora se me da bastante mal. Me decía que sí, que quería ser periodista, ¿no? Porque yo siempre veía que en mi casa mi abuela parecía como, no sé, ella parecía que trabajaba en una redacción y que revisaba los periódicos, o sea, revisaba el Universal, que era como el de tradición en mi casa, los fines Ujú. de semana el Nacional, el Últimas Noticias, veíamos el telediario al mediodía, lo veíamos en la noche, o sea, había como mucha tradición en casa de mantenernos informadas y de leer cuanta cosa cayera en nuestras manos. Entonces yo decía, bueno, Ahí tenía fuiste como un amor, alimentando ese hábito de lectura. yo tenía como ese amor por el papel y por lo impreso y por lo escrito. Y O sea, que bueno, pues te devorabas aquel suplemento papel literario. sí, yo realmente extraño mucho a esa pequeña porque me he divorciado un poco de esa constancia. O sea, parece mentira, pero yo creo que cuando yo era pequeña yo leía más. Y cuando era más chama y no sé qué de lo que hago ahora. Pero eso tiene Pero ese que fue ver también con todo este proceso que sí, nosotros, de alguna manera, no creo que seas la única. Porque yo compré un libro hace más de un mes y no he pasado de la página 10. suele pasar, suele pasar. Pero bueno, eso, como que se fue cultivando ese hábito por la lectura y específicamente por consumir ese contenido como noticioso. A mí me parecía que además eso era como muy eh, constructivo, ¿no? O sea, como que aportabas a tu sociedad, la mantenías informada, hacías un servicio público. Y pues eso me llevó a la Escuela de Comunicación Social, no sin antes, bueno, dar tumbos por la Escuela de Derecho, Ah, porque no, caramba. sí, no, digamos que para mí no fue sencillo entrar en la Escuela de Comunicación Social, lo digo sin ninguna vergüenza ahora, y decidí tomar esa carrera como puente, porque en mi familia también hay mucha tradición de De abogados. Entonces yo abogados. creo que secretamente mi padre y mis tías tenían como la esperanza de que a mí me gustara el derecho y me quedara ahí, pero no, yo desde temprano demostré un poco que era como medio hippie. Y, y Y, no, no, y no no se sabía cómo. corresponde mucho con un bufete, una cosa de esta. Exacto, no, Sí, no, definitivamente no no, había sido feliz, yo, no. yo no habría podido estudiar derecho, porque aprenderme los artículos habría sido muy complejo. De Sí, pronto, de pronto aquel talante de exigir y defender sí hubiese sido interesante, pero artículo y ahí me hubiese quedado en el juicio, pues.
Ya es que tenía Sí, creo que siempre todos una chuleta en la mano. al final todos somos un poco activistas de lo que creemos. Terminamos a veces hasta litigando también por algunas causas, Ujú, pero bueno, yo mis respetos a quien se dedica de manera profesional a esto, de verdad que sí. sí. Te mudas, bueno, hay que dar un salto más o menos grande. Te mudas a España. ¿En qué año? En 2014, en 2014, el Ah, sábado he ok. cumplido 9 años ya en 9 España. 14 de años. octubre, sí. Ah, no, no, pero ya va, no me dijiste en qué fuente trabajaste. Cierto, tienes razón. Mira, yo hice prácticas, en lo que en Venezuela se le dice pasantías, Ujú, en el ujú, diario El Mundo, en el extinto vespertino El Mundo, en el área de internacionales. Esa fuente me gustó mm, muchísimo porque te daba como mucha apertura, mucha posibilidad de análisis, o sea, por supuesto que dabas la noticia del día, pero luego tenías como la oportunidad de poder indagar un poco más en los conflictos, en temas de diplomacia. Y bueno, creo que fue como un abreboca a la fuente. Bueno, pasé por revistas también. En revistas, sí, pues tenía la fortuna de escoger sobre qué quería escribir, porque yo en principio entré como asistente de redacción, entonces era como un poco mano derecha del editor, de los periodistas, o sea, cuando llegaban los textos de los periodistas, primero pasaban por mí, luego pasaban por la correctora. Yo servía como un poco de puente también entre ellos y también yo tenía la libertad de escribir. Me costó un poco que el editor como que aceptara en un principio mis propuestas, pero luego ya las aceptó y también podía escribir en la revista infantil, que era una monada. Ellos tenían su revista, era Sala de Espera, y se distribuía en las clínicas y salones de belleza y todo para las salas de espera. Y tenían una que era Sala de Espera Junior, que era chiquitita, era una monada, y allí también hice como sugerencias sobre qué cosas podía escribir, y fue una satisfacción de verdad muy bonita, y creo que también como una de esas pequeñas señales que en su momento yo no supe leer sobre lo que a mí al final te de iba a gustar. verdad me iba a Eh, apasionar. Entonces, luego de ese paso, entré en el diario El Nacional, también lamentablemente ahora extinto su versión impresa, eh, y estuve en el área principalmente de viajes. Estuve en suplementos, que en suplementos también escribíamos un poco de todo, pero era, digamos, como redactora fija de viajes. Entonces allí tuve la oportunidad de rico. conocer muchos, sí, de verdad que, En mira, Venezuela. tú no sabes. Pues si supieras que Venezuela lamentablemente no la conocí tanto con el periódico por la misma situación del país. Era Ah, complicado moverse, ok. era complicado. Era más fácil, la verdad, irte a Colombia, irte a República Dominicana, irte a Estados Unidos, o sea, a hacer cualquier trabajo, que ir dentro de la propia Venezuela, pero bueno, eso es un tema ya de que desde 2011 el país, bueno, desde antes, ¿no? Pero ya era complicado moverse por carretera, ya no teníamos como tan buena relación con algunas gobernaciones y no era que abundaban las Mm, invitaciones de ese tipo. No ok. había nadie pues, que te pudiese garantizar un mínimo de seguridad para poder desplazarte en el país. Entonces, cuando hablas Entonces, de viajar, fue más que todo turismo sí, yo creo que teníamos como asignado un externo. poco las áreas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenía compañeras que eran como las de los cruceros, otras que eran como las que mandaban a Europa y yo era como América y el Caribe. Entonces, Mm, sí, qué tuve la oportunidad de verdad de rico. sí, sí, yo lo veo ahora y digo cuán afortunada era porque no tenía un sueldazo, que no lo tenía, pero fue un trabajo que me enriqueció muchísimo, en Claro. donde conocí gente preciosa y hacía bueno, para lo que había estudiado en una empresa que además los venezolanos querían muchísimo bueno, y que era prestigiosa, que en su momento de verdad hizo mucho por Venezuela. Además tenía una editorial y yo soñaba con pedir el cambio al departamento editorial y bueno, también la situación país luego hizo que
el periódico empezara a reducir precisamente personal por esa personal. parte. Y bueno, fue algo que no pudo Y, ser y en ese todo momento. se fue, y todo se fue a la mierda. Sí, sí. Palabras más, palabras menos. Bueno, pero es que yo creo que no hay otra manera de decirlo, de verdad, sobre todo en Sí. el campo periodístico, ¿no? Eh, bueno, pero no vamos a arruinarnos la conversa. Andrés, necesito que estemos en España. Ok. 2014, Ujú. 9 años. ¿Has Así tenido es. la oportunidad, has tenido la oportunidad de conectarte con tu profesión allí? ¿Hacer algún tipo de Sí, trabajo? sí. Quizás no del modo que yo quisiera, Mm, pero sí. He podido trabajar en periodismo institucional. Fui la encargada de prensa de Transparencia Internacional España durante la pandemia, durante ese año, de febrero de 2020 a marzo de 2021. He sido encargada de prensa también de eventos culturales que tienen que ver con movida musical venezolana en España, cuando empezó el Guataca Nights aquí en Madrid. Eh, ¿El qué? a- ¿El qué? Guataca Nights, o ¿Qué es sea, eso? eran espectáculos Cuenta. musicales con músicos venezolanos que tienen muchos años viviendo en España, con otros bueno, que viven en Venezuela y Pero ese venían para acá. Guatacanay viene de Guateque. Guatacas, sí, bueno, la guataca. Sí, el Guateque, la fiesta. Guatacané. Muy bueno. Y Ah, bueno, allí colaboré creo que en 2 ediciones con ellos. Y siempre, de alguna manera, tú terminas aplicando lo que has aprendido en todo oficio que tú hagas. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, que yo nunca usé tanto el inglés en mi ejercicio periodístico, también por lo que te comento, me tocaba viajar mucho a países de América Latina, por ejemplo, y en Estados Unidos, a las ciudades a las que me tocó ir por trabajo. Había gente que hablaba español en todos lados, porque era en Florida, en diferentes ciudades de Florida. Aquí, en oficios que no tienen que ver con el periodismo, lo he tenido que usar muchísimo, porque en Madrid, bueno, en España, en Europa en general, yo creo que todo el mundo tiene que tener el inglés de manera obligatoria para poder entenderse, porque son ciudades absolutamente multiculturales, muy cosmopolitas y quieras o no, tienes que manejarlo. Entonces, había cosas que de repente, bueno, tú dices como periodista, tú las usabas. Y yo digo, mira, la verdad es que no lo usé tanto allá como en el ejercicio de otro tipo de trabajos aquí. Eh, pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas originalmente, también tengo, bueno, gente muy querida en mi entorno, mi pareja, amigos que he conocido acá por asociaciones de periodistas, precisamente aquí en España, venezolanos. Y como que esas sinergias me han permitido también ejercer, quizás sin una retribución económica, ok, ok. eh, pero o sea, he Sí, podido estar participar, siempre, mantenerte en contacto con eso. exactamente. Que es que a veces También, es muy complejo, ¿no? Una vez que la gente sí, emigramos. sí, sí, sobre Claro, en mi todo, caso particular es mucho más complejo porque aquí, pues, el idioma exige que lo maneje a la perfección. Bueno, bueno, pero pasarán más de 1000 años, muchos más. has conseguido dominar el lenguaje audiovisual, o sea, mediante la fotografía tú muestras madera y cuentas madera y lo haces de una manera sublime que no Sí, te hace falta. pues sí. Y con ayuda de de algunas personas también he logrado acompañar esas fotos con los textos, con algunos textos pequeños, pero así como tú lo planteas, pues, o como, digamos, alguien lo habría aspirado, eh, es más, es más difícil, sobre todo por el tema de las equivalencias, por el tema de, a veces, idiomático, los contactos, a veces es complejo. En el caso particular tuyo, pues a mí me parece súper nota que mantengas ese contacto. Sé que también estás sumada a un equipo que se llama Gente que Comunica Así y es.
que un poquito más adelante vamos a hablar de ello, y que además tienes la oportunidad o descubriste pues un campo en el que tú decías hace minutos, te habías susurrado al oído, pero tú te habías hecho la sorda, ¿no? Sí, durante toda mi vida me estuvo hablando. Yo creo que me estuvo pegando gritos y yo Pero tengo, andaba como, pero tengo entendido que esa conexión también con los cuentos y todo eso se lo debes a tu madre. sí, a mi madre y a mi abuela. Eh, Mm, Como te digo, en mi casa había mucha cultura de leer tanto, y mi abuela leía de todo. O sea, tú a mi abuela le podías dejar una novela, o sea, le podías dejar narrativa, le podías dejar un poemario, le podías dejar una revista. Yo siempre echaba broma y le decía a mis amigos, tú a mi abuela le das una V Bikini, para los que se acuerdan de lo que era esa revista, y ella Náguara. se lee, le das una Playboy, y ella se lee las historias de las chicas tanto, o sea, lo mismo que un diccionario, lo mismo que un periódico, lo mismo que cualquier cosa. Y Wow. sí, 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 Bueno, ella de verdad, una amplitud cultural, una amplitud, una amplitud mente muy cultural abierta. y una Wow. curiosidad. Además, era una Mm, mujer curiosa. Y bueno, mi madre también, ella supo, como supo ver, ¿no? Ella me llevaba a las ferias del libro que hacían en Caracas ujú. y ella misma como que veía qué libros me podían llamar la atención, me hacía regalos bellísimos, porque nosotros teníamos cerca de casa la librería del Fondo de Cultura Económica, que Imagínate. tiene una colección infantil bellísima, los especiales de la orilla del viento. Entonces ella siempre en diciembre me hacía regalos de estos libros que eran una delicia tanto por las historias como por las ilustraciones, o sea, lo que eran libros álbum. Y además, entre todas esas cosas de yo quiero ser ecologista, yo quiero ser diseñadora de moda, quiero tener una casa y meter a todos los animales, quiero estaba el deseo de que yo le decía a ella que yo quería trabajar en el Banco del Libro, que era ese edificio maravilloso que estaba en Altamira, dedicado a la promoción de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, pues eso, me fui por el periodismo al final y me distancié de eso, aunque siempre como que me llamaba la atención todas las actividades que hacían. Y de hecho, en 2010 estaba yo como estaba trabajando en la revista, todavía no había entrado en el periódico, y estaba yo, me acuerdo que estaba viendo una psicóloga, a una psicoanalista, porque estaba yo como buscando cosas, ¿no? Me sentía que ya me había graduado en la universidad, ya era periodista titulada, y ahora qué, ¿no? Entonces, recuerdo que vi que, no recuerdo dónde fue, que una chica también, ella es comunicadora social, vive actualmente en Barcelona, se llama Linsabel Noguera y ella tenía digamos, como un emprendimiento cultural en Venezuela que era La Rana Encantada. Entonces Lin se encargaba de dar talleres sobre narración oral, o sea, sobre hacer cuentacuentos, y era una promotora y difusora de la literatura infantil y juvenil. Entonces yo hice un taller con Lin, en primer lugar porque me gustaba mucho la literatura infantil y juvenil. Y también porque quería aprender a contar cuentos, porque ya yo había hecho talleres de escritura de cuentos, los había hecho de escritura creativa en general. Más adelante hice uno con Mireia Taguas, que está actualmente en Uf, Chile. Sí, yo la amo. Ella fue mi compañera de trabajo en el Nacional y además fue mi profe en ese taller de escribir para niños y jóvenes. Y entonces yo quería ahora contar los cuentos, o sea, darles voz a los cuentos hechos por otras personas. Y bueno, hice ese taller y fue como que quedé ya enamorada de eso que había cultivado con tanto cariño desde niña, pero esta vez como una cuenta cuentos. Sin embargo, yo nunca me creí que fuese una cuenta cuentos, o sea, era como que, bueno, yo hice ese taller porque me gustaba la literatura infantil y juvenil y ya, ¿no? Y yo dejé eso allí como dormidito, tapadito. Recuerdo que cuando ya yo sabía que las cosas en el país no iban a muy buen puerto, tuve la oportunidad también de ser monitora en una asociación de,
que ellos daban talleres de escritura de cuentos para niños y jóvenes de escuelas públicas, en Petare y en otras zonas un poco problemáticas en ese momento. Y tuve la oportunidad de ser monitor allí, me sentí, o sea, me encantaba, o sea, por supuesto unos nervios que me moría, pero una vez que ya empecé con los talleres, sabes, tú le agarras cariño a los chamos y te sientes como útil, o sea, me sentía como llena, era otra cosa. Y sin embargo, con todo eso, tampoco me veía, o sea, me veía como una monitora puntual de esa fundación porque uno de mis profesores era el presidente de la fundación. Pero eso, tampoco pensé que eso me estuviera como marcando un camino. Y como te digo, todas esas cosas se quedaron un poco dormidas cuando yo emigré. Yo tenía como prioridad, bueno, yo tengo que conseguir un trabajo, buscarme el sustento, ver qué hago cuando se me acabe el visado de estudiante, ¿sabes? O sea, pirámide de Maslow absoluta. Porque emigraste con esa condición, con esa figura. Sí, yo me vine a España como estudiante. Yo me vine a España como estudiante con la perspectiva de quedarme, también con la perspectiva de que las cosas iban a ser como un poco más sencillas, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, y cuando me vi en la tesitura que me vi, en este momento es mucho más fácil renovar un visado estudiantil. De hecho, lo puedes hacer desde España. Cuando yo me vine, tenías que ir a Venezuela y era una cantidad de condiciones que Ya yo como decía, sacar la no. cédula. Sí, era algo así. O sea, realmente renovar un visado estudiantil era complicado. Necesitabas dinero. Y claro, con ese visado uno puede trabajar, pero en ese momento, ahora puedes trabajar ya mayor cantidad de horas, creo que 30 horas, no sé si ya de hecho puedes trabajar las 40 horas, pero en ese momento solo podías trabajar 20 horas. En calidad de prácticas, además, muchos empleadores no sabían muchas cosas y cuando tú les mostrabas ese NIE, como que se echaban para atrás, ¿no? Entonces, eso no te la ponía fácil, no te la ponía fácil y obviamente las opciones que tú encontrabas de trabajo en esas condiciones, bueno, pues tú las cogías, tengo que dar Ujú. gracias a Dios porque, o sea, en realidad no me topé con mala gente nunca, ¿no? O sea, con un par de sujetos, pero digamos que no tenía que ver directamente con mi condición, sino con otros temas. Pero tengo que dar gracias que no encontré ningún explotador, por ejemplo, ni no. Mm. Siempre fue gente que me trató con mucho respeto y yo de verdad estoy muy agradecida por eso. Y en este tránsito de lecturas, em, ¿te has topado con esa oportunidad allí en Madrid? En que Leerle a sí, niños, en librerías. sí, sí, sí. ¿Mm? Precisamente a eso, bueno, yo trabajé mucho tiempo como canguro aquí, ¿no? Y recuerdo, Acláranos qué es canguro. como niñera. Trabajé como Mm, niñera mucho tiempo de manera casi exclusiva aquí. Que tengo que decir que fue uno de los trabajos que más he disfrutado, porque en el a que fin de cuentas te gustan los niños. Te gusta sí, estar con niños, con ese contacto. Ok. sí, que no, claro, no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Te topas con muchas heridas de tu propia infancia, te topas con muchas Mm, situaciones ¿cómo que te así? hacen. Bueno, es como uno tiene como concebida una manera de tratar con la infancia, ¿no? O de qué es lo que se supone que tú tienes que hacer cuando tú eres niño, cómo se supone que te tienes que relacionar con los adultos. Y cuando tú te encuentras con un niño con el que tú vas a tratar todos los días, pero no eres su madre, pero no, o sea, te está conociendo en ese momento, porque también tuve la oportunidad de cuidar hijos de amigos míos y bueno, y la experiencia fue como diferente porque ya yo los conocía de Venezuela, ¿no? No, pero y además Pero hay niños españoles que tienen una cultura completamente. y niños, no solo españoles, o sea, yo trabajé con niños sudafricanos, trabajé con niños Ok. canadienses, sí, trabajé con muchas familias de expatriados, o sea, que estaban aquí por motivos de trabajo, y eso de Sudáfrica, de Canadá, de Estados Unidos, Ay, eh, más complejo todavía. con familias de madre venezolana y padre español, pero entonces los niños habían nacido en Nueva York y los padres, aunque los dos su lengua materna era el español, se sentían más cómodos hablando en inglés. Entonces,
eran como, o sea, estoy súper agradecida de todo eso porque tú dices, o sea, es posible al final comunicarte con casi todo el mundo. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer es un poco de empatía, de acuerdos, y por eso te digo, te encuentras como con muchas situaciones que tú decías, wow, cuando yo era niña, bueno, esto no se manejaba así. O sea, Ok, en general, ok. o sea, en general, no solo en mi casa, en general, esto no se manejaba así. Y por eso te digo, o sea, te cuestionas muchísimo. O sea, yo me acuerdo que yo me cuestionaba, hubo una familia en particular con la que yo trabajé mucho tiempo y al principio con los peques fue difícil porque ellos me decían que yo era la culpable de que su mamá y su papá no nos fueran a buscar al cole, con todo lo que eso significaba. Y mira que yo decía, ay, no es mi culpa, es el perfume que uso. Mira, yo me cuestioné todo con esos niños. Y ya cuando tú logras acoplarte, es maravilloso. Y además tenías la oportunidad de acceder a una biblioteca infantil. Eh, tuve una familia también que era una pareja de periodistas españoles y los dos además escriben sobre infancia, escriben sobre literatura infantil y juvenil. Entonces yo allí estaba, o sea, todos los días a ellos les llegaban libros diferentes. Entonces imagínate yo, o sea, los niños lo recibían con emoción, pero yo creo que más emocionada estaba yo, ¿sabes? Que me sentaba a Te revisar sentías en libros. El Edén literario. ¿Y te ha cruzado por la mente, no sé, Andreina, algún día escribir un libro infantil? Bueno, yo te comenté que yo tengo un cuento que escribí, de hecho cuando hice el cuento, el taller con Mirella, escribí una historia y claro, la Andreina de ahora lo vuelve a leer y dice, bueno, yo le haría estos cambios y tal, pero sin embargo, como todo, como lo mío, no me sentaba a ello. Tengo que hacerlo. Y como todo libro infantil tiene que tener ilustraciones. Sí, claro, claro. Entonces eso también, pero ahorita hay muchas formas, muchas maneras de lograr eso. Sí, sí, Ujú. sí, totalmente. Yo te digo, en labores de diseño y de dibujo, yo nunca, o sea, como que mi mente estaba estructurada de manera diferente, pero una de las cosas que deseo hacer es formarme también pues en pintura y en acuarela y todo, además de porque me gusta, porque me gustaría poder hacerlo, también porque me gustaría poder ilustrar las cosas que yo haga o hacer alguna Tú aportación misma. a las creaciones de los demás, sí. Y porque me parece precioso, creo que sería también otro lenguaje con el que yo podría experimentar. Pero sabes que, aunque suene retórico, y ya lo debes haber escuchado muchas veces, em, tienes que buscar el momento y decidirte a hacerlo. O sea, es que quisiera, porque en algún momento, mismo que no sea este, en el que tú logres hacer esas ilustraciones, esos dibujos, buscar la manera de que ese cuento salga de alguna manera y sea conocido. Porque muchas veces nos sentamos a pensar que llegue todo perfecto y justo como lo queremos, y resulta que no necesariamente tiene que ser así. Te digo Sí, esto porque si yo fuese de las que me pongo a esperar que ocurra el milagro, los milagritos no estuvieran circulando ahí en Amazon y la gente no hubiese leído jamás. ¿Ves? Entonces, es eso, buscar las herramientas, buscar. Y cuando te digo que ahorita hay muchas formas de ilustrar, es porque de verdad las hay. Y no están en el banco de imágenes de Google. Hay banco de imágenes en otros programas que incluso muy fáciles de manejar, ¿sabes? Porque yo sé también que contratar a un ilustrador, eso genera también un costo mayor claro, a la larga, ¿no? claro, Entonces, claro. déjame ver que por aquí te están escribiendo. Me encanta Sí, que hayas conseguido un propósito. Lo tienes claro, solo tienes que ir a la acción. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque gracias, Damel. escuchaba en un ciclo de entrevistas que estoy escuchando por YouTube a alguien que hablaba del síndrome del impostor.
Y entonces dice yo, durante mucho tiempo yo estuve sumergida en eso, hasta que tú dices, caramba, o sea, ya. Y te lo digo más que como una conversación normal, es como si te estuviese alando las orejas, ¿no? Sí, Para lo sé. que, para que, no, no, es que uno a veces tiene que embraguetarse, Andreina, y decir, o sea, si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? Entonces lo tienes escrito de hace cuánto, lo corriges cuántas veces, pero nada. Y yo estoy segura y convencida de que una vez que tú publiques este, no te vas a cansar de publicar los que vienen, ¿ok? Yo Sí, sé que lo tenías escrito, pero tenía que preguntártelo. O sea, tú puedes hacerlo, propóntelo. Es más, también me he dado cuenta que a veces la ventana siempre está cerrada y logramos a veces ver incluso por rendijitas, ¿no? Lo digo como porque aquí hay tapasoles que tienen, tú tienes manera de ver hasta el exterior, ujú. pero una vez que tú abras esa ventana, lo que va a entrar a tu vida va a ser todo con ese propósito, te lo garantizo, te lo garantizo, Andrés. Y a- eh, una vez que mencionas esto, para quienes están allí conectados, esto tiene que ver justamente con el propósito que tú redescubriste en Madrid. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿A qué has venido a esta vida, además de respirar y vivir y compartir? Porque es que hay propósitos de vida que a veces los descubrimos con los años, ¿no? ¿Este es el Ujú. tuyo? Sí, de hecho, también para ampliar lo que te estaba contando, en una de esas búsquedas de empleo, estaba trabajando como camarera en un sitio que era muy cookie y todo. Eso fue cuando ya tuve mi permiso de trabajo, o sea, una residencia con permiso de trabajo. Y trabajaba en una cafetería, o sea, era una cadena de cafeterías muy conocida aquí en Madrid, muy cookie y tal, con unos dulcitos súper lindos y tal, en un hotel muy céntrico además, o sea, el local era muy bonito. Pero yo estaba absolutamente triste, o sea, yo entraba y decía, ay, Dios mío, o sea, triste. Y te digo, el ambiente, mira, era bonito, chévere, pero no me hallaba, me sentía como, como torpe, y eso que ya yo le había perdido, ya yo había sido camarera en otros sitios, y estaba clara en que era buena camarera, ¿no? Pero eso es como que, recuerdo cuando yo llevaba el carrito repleto de platos sucios para la cocina y tal. O sea, yo te puedo explicar la tristeza que yo sentía, es un trabajo muy digno, pero yo no te puedo explicar la tristeza que yo sentía en ese momento. Y yo dije, mira, o sea, yo voy a buscar otra cosa y me metí en una aplicación de búsqueda de empleo y vi un anuncio, perdón, de una juguetería educativa que estaba buscando dependiente. Y a mí ese aviso yo dije, ay, una juguetería educativa, juguetes educativos, qué bello. Ay, no, o sea, me postulé y además recuerdo que busqué el nombre de quien había puesto el aviso y la empecé a seguir por LinkedIn y la empecé a acosar porque yo decía que yo quería, y era nada más en ese momento, era nada más como para 25 horas, o sea, era como ayuda en la campaña de Navidad. Pero en ese momento ella tenía muchas dependientes fijas, porque bueno, también la situación de España era otra, eso fue prepandemia. Y yo empecé a perseguir a esa mujer y tal, y cuando me respondió por la aplicación fue como, ay, sí, yo quiero. Fui a la entrevista, o sea, fui a conocer a la encargada de la tienda, y bueno, a la encargada de la tienda le gusté, y comencé. Estaba yo entre dos jugueterías, ella tenía en ese momento dos jugueterías, y, y bueno, me costó igual porque era trabajar con un sistema, de hecho, con lo que más cabezazos me di era con el sistema informático que ellos tenían en ese momento, pero era otro tratar con la gente, ya no era tratar con la gente desde llevar una bandeja en la mano, sino em, ya asesorarlos,
conocer el producto y además era un producto que me gustaba, o sea, era un producto que me motivaba. Y yo, bueno, de verdad que disfruté muchísimo mi experiencia. Además, el equipo era precioso, eran chicas de toda, había una dos venezolanas, recuerdo, educadoras, o sea, se habían formado como educadoras en Venezuela, como psicopedagogas, había chicas españolas que eran educadoras también, pero eso era un equipo que aportaba, que andaba pendiente era de trabajar, no de cosas raras, ni de meterte el pie, ni nada. Hice mucho clic con la dueña, al día de hoy tengo una relación estupenda con ella, me voy a comer con ella, o sea, la quiero muchísimo. A la encargada también, y aunque eso era finito, porque era una campaña, que eso aquí en España se estila mucho, ellos me siguieron llamando los demás años para las otras campañas. Y además, Dios me escuchó, porque yo recuerdo que una vez en un pedido que le llegó a la juguetería, o sea, le hice en palets, en un palet llegaron unos libros y yo toda emocionada, porque además en el albarán figuraban los libros, ¿no? Y yo, ay, mira, vamos a tener libros y tal. Recuerdo que luego la encargada me riñó un poco porque me dijo, no, Andreina, pero tú abriste esos libros. No, eso nosotras no hemos aceptado libros, eso, ellos quieren poner libros, pero nosotras todavía no tenemos los muebles para eso y tal. Bueno, yo, ay, bueno, no vamos a tener libros. Pero resulta que cuando fui a la campaña de Navidad 2022, me dijeron, pues sí, ya tenemos libros. Y queremos que tú seas la encargada como de esa sección. O sea, que cuando vengan los padres y tal, tú los Ujú. recomiendes. Y claro, yo, ¿sabes? No me lo podía creer. O Y sea, no me tenías lo que podía leerlos para saber de qué les iba a recomendar. Claro, y además no me daba abasto porque yo estaba todos los días ahí. O sea, este año que pasó hubo la particularidad de que yo, imagínate, tanto me gustaba estar ahí a mí, que yo renuncié a mi otro trabajo y dije, me voy a quedar de lleno en la campaña de Navidad, las 40 horas ahí en la juguetería y ya cuando termine, pues tendré que buscar otro trabajo. Pero yo, claro, pero yo me dediqué a la juguetería absolutamente y a revisar la biblioteca y también cuando te llegaban los libros en los palets, bueno, cuando tenías tiempo, porque ya cuando te llegaba un palet la semana previa al 24 o la semana previa de Reyes, obviamente no te daba tiempo a estar revisando nada, ¿no? Pero sí me mantenía como al día con lo que iba llegando y fue como volver a conectarme con eso, volver a conectarme con eso y la dueña me hizo la propuesta. Antes de la pandemia se hacían muchos talleres. Luego de la pandemia ya no costó mucho, mucho para que la gente como que Mm. se volviera a atrever a llevar a sus chamos y reunirlos allí en grupo y tal. Muchos de nuestros clientes son abuelos, personas mayores, entonces también nosotras fuimos súper cautelosas, llevamos mascarilla por muchísimo tiempo ahí en la tienda, pero cuando ya nos atrevimos a dar talleres, la dueña tomó la decisión de que fueran talleres de lectura y que yo fuese la persona encargada de dar esos talleres. O sea, me lo propuso y yo, mira, encantada la vida. Entonces sí, he tenido la Qué oportunidad de rico. poder leerme a los niños, de poder escoger yo las lecturas, de poder recomendarles a los padres libros. O sea, a mí me encanta cuando alguien se lleva alguna recomendación de lo que yo le doy. Esto está, mira, por ahí se ha conectado mi madre. Ya va, te iba a preguntar eso, dos cosas, porque no quiero que perdamos el hilo Sí, y creo que hablemos también de instinto literario. por favor. Esta es tu mami, que dice, Andrea de Sí, pequeña escribió un mini sí, cuento que se llamaba La maletita amarilla. Su abuelo sí. la guardó, su abuela lo guardó y siempre lo veía cada vez en casa, cada vez que lo encontraba. Lo más importante, dice por aquí también, es hacer lo que nos gusta, porque se nos da por sí solo. Eso es verdad. Y lo llevas como si de magia se tratara. Y estás en el disfrute siempre. Tienes muchísima razón. Las quiero. Ay, gracias, pero nosotros también te queremos a ti. Sí, aquí está la Gracias por nieta ese datazo. ¿Cómo se llama tu mami? Dulce. Dulce. Ah, y es dulce, Hay ¿o todo un no? debate en torno a esto. Señora Dulce, gracias por ese datazo. ¿Cómo llega? Entonces, fíjate tú, que no hemos hablado de instinto literario y el tiempo está volando. Sí, Y sí. yo quiero que también conversemos sobre eso para que la gente pueda disfrutar, porque es divino escuchar la lectura y recomendación de cuentos infantiles. ¿Has pensado alguna vez, aquí, hablando como los Ujú. locos, hacer doblaje? Mira, no,
pero es una opción Voice, interesante. voiceover, ¿no? ¿Es que se llaman? Sí, es una opción interesante. De hecho, aquí los actores se dedican mucho a estudiar eso porque es donde más les sale trabajo y es muy bien pagado, además. Ujú, Está muy bien pagado. ujú. Lo único es que, claro, aquí todavía, pese a que España es un país que está tan multicultural y todo, hay para algunas cosas que, bueno, no hay ningún problema en que tú trabajes de cara al público, ni en el que tú tengas un cargo de una vocería, porque no lo hay. ¿No? Eh, pero en temas de doblaje, todavía como que voces que no tengan la Z y tal, pues Ah, no está tan bien. ok, Ujú. ok, Más no ok. lo descarto, más no lo descarto. Mm, te lo, te lo preguntaba porque hoy justamente en este ciclo de entrevistas que me llega, yo me conecto con un entrevistador y eso me lleva a otros, ¿no? Y he Ujú. descubierto entrevistas súper notas a personajes súper increíbles. Y hoy vi por casualidad, él se llama Jordi Rosado, es un mexicano, que entrevistó a quien hizo la voz del burro de Shrek, Ah, mira, tú, toda una institución. que es el actor, que es el actor que hizo esta película muy famosa de sin derecho a devoluciones, algo así. No No, sé, no lo no, ubica. no. Que sí, que es un papá que lo dejan al cuidado de la niña y Ujú, tal. Yo vi esa película hace tiempo. Lo cierto es que me causó demasiada gracia el cuento de, de cómo él llegó a ser la voz de burro y que él ujú, también se metía no solo en el personaje, sino que también hacía recomendaciones. Y la locura que le ocurrió cuando él canta, Bésame, le canto, la burra. Bueno, tuvo hasta una demanda y todo porque no habían pedido permiso, fue demasiado y por eso también te lo preguntaba, porque él durante mucho tiempo ujú. también hizo cosas que le gustaban, pero no era realmente su propósito, digamos, su propósito de vida, como te ha ocurrido a ti, como me ha ocurrido a mí, como me ha ocurrido a muchos. Y bueno, esa conexión que de alguna manera se establece, ¿no? Con estas personas que uno escucha y va conociendo de sus vidas y tal, y que nunca es tarde, nunca es tarde para llegar a ese punto em, tope, si se puede decir Sí, de esa manera, en el que uno se sienta, como dice aquí esta persona, te sientas feliz con lo que estás haciendo. sí. Hablemos de instinto literario. Bueno, Instinto Literario es un podcast que el pobre se fue de verano y le ha costado volver, pero es un podcast que va sobre literatura infantil y juvenil. Allí yo leo cuentos, cuentos relativamente cortos, o sea, historias Mm, que puedas leer mm, en máximo 10 minutos. Y busca que tanto tú como adulto, como mm. cuidador, como docente, como divulgador, puedas conocer historias para compartir con tus peques o para compartir con tus alumnos, o también para compartir contigo. ¿Qué te iba a Porque decir eso? Porque yo los disfruto. sí, Son historias yo con, escojo, yo con, escojo con cuentos que, con mucho sentido, con mucho propósito. yo escucho cuentos que a mí me digan algo, o sea, que a mí me griten algo, ¿no? He tenido capítulos muy emotivos, o sea, el primero con el que comencé, porque además eso me venía dando vueltas. Ya yo había incursionado en podcast con una amiga que es talentosísima, que quiero mucho, que es María José. Habíamos empezado uno que se llamaba La Facha y la Progre, un poco como en clave de humor, porque la gente que me conoce siempre dice que yo soy muy progre. Y también la gente que la conoce a ella sabe que ella es como de bastante derecha. Y entonces, bueno, tuvimos ese podcast y fue una experiencia muy rica porque éramos las dos hablando y compartiendo. Luego tuvimos también otro podcast que ya como que no teníamos esa camisa como de interpretar según un lente o el otro. Y yo decía, yo tengo que hacer algo
que tenga que ver más con mi individualidad. Porque de hecho, mm, motivada a cosas que yo vi que estaba haciendo la gente a mi alrededor, yo dije, oye, pero, o sea, falto yo, ¿no? Falto yo y qué es, porque además yo decía, es que de qué hablo, o sea, a mí me apasiona, yo decía, ¿qué es lo que a mí me apasiona? Bueno, la literatura infantil y juvenil y los gatos. Entonces, lo de los gatos es un tema pendiente contigo, que en algún momento te dije, deberíamos hacer un podcast sobre gatos o sobre amantes de los gatos. Eh, y yo dije, claro, o sea, bueno, también con conversaciones con mi pareja, con Alfonso, creo que en algún momento lo hablamos, porque él me presentó el podcast de un libro, una hora, creo que es, que se llama así, me parece. Y es un podcast sobre literatura y es muy bello, está muy bien llevado. Entonces, a veces invitan al propio escritor para que lea fragmentos de su obra. Es una mm. delicia, de verdad, escuchar. Entonces yo dije, mira, yo voy a hacer un podcast de literatura infantil y juvenil, pero bueno, como todo, la vida, tal, hasta que hubo un fin de semana que yo me vi sola acá, en un momento que Alfonso se fue a llevar a su niño, y yo dije, mira, lo voy a grabar yo sola del tirón ahora, porque si no es ahora, no es nunca. Y así lo hice, y así salió el primer episodio, que fue dedicado a la madre, porque además era el Día de la Madre en Venezuela y en Hispanoamérica, con un libro precioso que está bellamente ilustrado que se llama Mamá. Entonces, con ese empecé y he seguido con otros libros que, como te digo, me han dicho algo. O sea, tuve otro del Día del Padre, que es el de Gorila, de Anthony Brown, que es un libro álbum, que con ese libro yo me hice cuentacuentos porque ese fue uno de los que yo usé, digamos, como en mis prácticas en el curso con Lynn. Eh, Tengo otro que grabé en junio antes del parón, pero bueno, tuve un poco de problemas de edición, pero lo tengo allí y lo que tengo que hacer es montarle la pista, pero no lo he hecho, que también es muy bonito, de un cuento que yo me compré acá y digamos que yo le hice como dos lecturas. Le hice una lectura en el momento que lo compré y luego cuando lo escogí para el podcast me di cuenta de que resonaba hasta más conmigo que en el mismo momento en el que lo compré. Habla mucho del amor y de la fe. Entonces yo creo que en este momento en el que la quinta pata del gato. Gracias por aquí. Alfonso nos está dando una sugerencia para el nombre del podcast. Tengo mi amiga Marilvi, que es del bachillerato, que me hizo una cosa muy bonita que está orgullosa de mí. Tenemos a Vero, que ambas la amamos y la conocemos, diciendo que nos hace la producción del podcast. Ajá. ¿De qué estaba hablando? Ajá. Me parece que en estos momentos en los que, Apunté el nombre. sí, apunta, que parece que a veces avergüenza decir que tú tienes un credo, ¿no? Eh, Parece que hay gente que se tiene que avergonzar de ser musulmana y hay gente que se tiene que avergonzar de ser judía, especialmente en estos momentos, y hay gente que se tiene que avergonzar de ser católica. O sea que si tú dices que es católica, tú eres un facho, y si tú dices que eres musulmán, eres un terrorista, y si tú dices que eres un judío, eres un desgraciado opresor. Y si tú, entonces tú dices, no, o sea, la gente tiene derecho a creer en lo que quiera creer mientras no le haga daño al otro. Y además la gente tiene derecho a creer en el amor si eso es de lo que quiere creer y tal. Y entonces esa historia que tengo ahí pendiente habla mucho de eso, de cómo tú cierras los ojos y crees en algo y cuando los abriste, pues resulta que ese algo cambió y bueno, y tú lo atribuyes a que es por ese poder de en lo que tú creíste en ese momento, ¿no? Entonces, son momentos en los que ya como que nos avergonzamos de ser de una nacionalidad, de ser de otra, de ser de un credo, y yo digo, mira, no, tenemos libertad de sentirnos orgullosos de lo que somos y de creer en lo que creemos, sin que eso implique nada. Entonces, como te digo, las historias tienen que resonar. Tengo pendiente hacer una, que este live yo luego se lo voy a pasar a esta autora. Esta es una autora de origen cubano que vive en Madrid. Se llama Caído del Cielo. Tengo pendiente El, hacerle el el podcast y es una podcast. maravilla. Se llama Ketty Blanco Saldívar. La ilustradora es Andrea Reyes y es doble edición porque por aquí está en inglés. Y Fíjate, esto, sí, yo siento, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero así qué raro. a la velocidad de la luz. André, yo siento que
como siempre lo recalco acá, de cada uno de los entrevistados, de las personas con las que yo converso aquí, porque yo no quisiera ni siquiera sentirlo o decir que son entrevistas, sino conversaciones entre amigos, conversaciones con la gente que yo realmente he conectado en mi vida. Em, em, y siempre me dejan aprendizaje, obvio, ¿no? Y quiero compartir contigo algo que a mí me quedó muy claro en alguna conversación que tuve aquí con alguien, de la importancia de la disciplina. Y no te lo digo como que yo soy la maestra de la disciplina, pero es que todos los días también me lo repito, ¿sabes? Yo tengo una amiga que me Mm. dice que ella no se imagina cómo es que yo hago tantas cosas. Digo, porque la única forma en que yo he encontrado aquí, así como tú, de conectar con mi esencia es haciendo estas cosas. A mí no me genera ningún ingreso económico este live y muchas de las cosas que yo hago, pero es la manera en la que yo me comento conmigo misma y me siento feliz haciéndolo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no puedes dejar aquí a un lado. Este cuento lo tengo y lo voy a hacer y lo voy a hacer y está pendiente. No, no. Lo primero que yo hice fue comprarme una agenda y una cartelera de estas de acrílica para Ujú. apuntar, apuntar y recordarme todos los días las cosas que tengo que hacer y cómo las tengo que hacer. Porque en esa organización es donde tú vas a lograr no solamente mantenerte allí con lo que te gusta, sino avanzar, avanzar. Es una muchacha con muchísimo talento, con un don Gracias. súper especial, con un don súper especial, porque si algo disfruté yo con la obra de teatro era escucharte a ti personificando a Toti. No, es en serio, es en serio. Ah, de Cristian no puedo decir mucho porque ya, bueno, Cristian es actor, pero nosotras que estamos en un campo que, actor profesional, a eso me refiero. Christopher, bueno, ni hablar del peluquín, todas las voces que pudiera hacer, pero esas cosas que tanto nos apasionan, tenemos que seguir conectándonos con ellas, tenemos que seguir trabajando en pro de ellas. Entonces no las dejes en el tintero, ¿no? Porque el tintero se puede secar, Sí. ¿ves? Entonces se nos seca la creatividad. No, busca, indaga, explora, sé curiosa, anímate a seguir avanzando y hacer esas cosas que tanto te apasionan. Porque además yo estoy segura de que algo bueno ha de venir. Sí, yo también. Yo creo que al final, tanto, o sea, ese camino tan largo, y como te digo, yo nunca me imaginé que de repente, o sea, que esa tosudez que yo tuve para postularme a ese trabajo, por decirte algo, ¿no? Ujú. Y esa urgencia, así ganada la mitad de lo que yo estaba ganando como camarera, ¿no? Eh, Esas cosas de, no, bueno, pero yo, ¿sabes? Yo quiero estar ahí. O sea, es como una cosa, una tosudez que tú no te explicas. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, como con esa inquietud que tú no puedes tranquilizar. Y de hecho quería aprovechar, antes de que se nos acabe el tiempo, Ujú. porque esa gente maravillosa de la que yo te he hablado, que he podido conocer acá, que han sido también periodistas y comunicadores de la diáspora, con ellos pude crear una asociación nueva que se llama Gente que Comunica y que estamos Ujú. aquí funcionando en España. Agrupamos a comunicadores hispanoamericanos en España y tenemos ahora mismo un concurso abierto, que es un concurso de cartas, que es De cartas desde la cartas. diáspora. Entonces vamos a estar recibiendo cartas en formato Word, máximo 5.000 caracteres, en el correo concurso@gentequecomunica.es. ¿Quiénes pueden participar? Migrantes hispanoamericanos que hagan vida en España y que sean mayores de 18 años. Tienen que tener un destinatario definido, que bien puede ser un amigo, un familiar, una pareja, un gato, un perro, una casa, hasta lo que ellos hacían en su país de origen, ¿no? Y es eso, si tienes una urgencia, así como la que tenía yo, por trabajar en cosas que estuvieran conectadas con aprendizaje, con infancia, con literatura, pues aprovecha también eso que has querido contar desde hace tiempo
y plásmalo y participa, que tenemos premios muy chulos. Y el jurado está compuesto por 3 personas, escritores, comunicadores, que son tanto españoles como venezolanos y que se mueven en las aguas de la literatura española y hispanoamericana en general. Entonces, Buenísimo. perdóname el corchete No, publicitario, no, pero no, no. Es que el tiempo se fue demasiado rápido. Recuérdale a quienes están allí tu cuenta de Instinto sí, Literario, arroba sí, @instinto en literario en Instagram. Instagram y en Spotify. En mi bio pueden encontrar el enlace a mi podcast en iVoox, pero en Spotify también me encuentran por Instinto Literario. Hay dos, hay otro podcast de literatura que tiene este mismo nombre, pero el mío es especializado en literatura infantil y juvenil. Mira, aquí tengo a un mini Ah, Saiyajin, Saiyajin es mi gato, pero empecé qué aquí a chulería, jurungarlo. Esto me lo regaló una compañera de la juguetería, de hecho. qué Y chulería. ella no conocía a mi gato, pero mira, que lo clavó. Wow, qué chulería, qué Sí. monería. Bueno, yo hasta la taza de comer el yogur tiene gatico. Este es un gato Mira, y gordo. esto me lo regaló mi amiga María Angelina, que estuvo conectada en un principio. Ella sí había visto a Saiyajin, que él no tiene este lunar, pero bueno. Bueno, pero es gato y gato es gato. Bueno, mi gente, se nos acaba el tiempo. Gracias, André, por Nada, comunicar, gracias a ti. por conversar conmigo y por hacernos crecer un poco más, que es uno de los propósitos más importantes de este espacio. Tú eres Hasta, una gran profesora para mí. No solo lo fuiste para Alfonso. Honorio, mira, Honorio se está conectando. Honorio, te quiero mucho. Honorio es mi cuñado. Te quiero mucho y nos está apoyando de una manera muy bonita también en el concurso de cartas y tiene un emprendimiento de viajes a la India también que lo recomiendo. Quien se quiera ir de viaje, una persona seria que responde, ese es él. wow, qué rico. Ay, Sánchez Mujeres, mira, beso. Sí, se han conectado un poco tarde, pero bueno, pueden verlo en Este diferido tiempo a es través de mi cuenta tirano, en el Algoritmo tiempo es Conexión. tirano. Gracias una vez más. Nos vemos en 15 días con otro invitado especial y con temas súper interesantes. Gracias, Te André. quiero mucho, Quiero mi mucho. Seudi. Por favor, busquen a Seudi en Amazon, que tiene libros publicados y tiene uno sobre su gato, que es una belleza tanto de ilustración como de texto, por favor. Gracias. Y pronto otra sorpresa que viene por allí. Vale, un abrazo. Te quiero, gracias a Igual, todos. yo también.